Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Ambiente y Medio. Una vez más vamos a hablar de agrotóxicos, un tema que hace unos días volvió a ser noticia internacional. Sucede que en Estados Unidos la justicia condenó a la firma Bayer a desembolsar $11.000 millones para indemnizar a quienes la demandaron por daños a la salud. El tribunal decidió darles la razón a los ciudadanos que sostienen que sus enfermedades fueron provocadas por herbicidas con glifosato que la multinacional alemana fabrica desde que es dueña de Monsanto. La noticia impacta de lleno en la Argentina porque, como sabemos, en nuestros campos se vierten por año más de 500 millones de litros de herbicidas y plaguicidas. De esto vamos a hablar con Damián Marino, un científico de la Universidad de La Plata que hace años investiga el impacto de los agrotóxicos en la salud y el ambiente. También vamos a ver cómo están las obras de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo a 12 años de aquel fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que obligó al Estado a crear e implementar un programa de recomposición del ambiente y mejoramiento de la calidad de vida de sus vecinos. Por último, conversaremos con el líder de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Nahuel Levalli, nombrado presidente del Mercado Central de Buenos Aires durante la cuarentena. Con él vamos a hablar de los principales desafíos que genera el ordenamiento de un espacio que comercializa 100.000 toneladas de alimentos por mes para 13 millones de ciudadanos. Todo esto en los próximos 60 minutos. Ya arranca Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión argentina. En medio de la pandemia, la empresa Bayer acaba de informar que va a desembolsar $11.000 millones para resolver los 100.000 juicios que enfrentan Estados Unidos por daños a la salud. En su origen, las demandas judiciales no estaban dirigidas contra Bayer, sino contra Monsanto, la multinacional estadounidense que la compañía alemana compró en 2018. En casi todas esas causas, los cañones apuntan al producto agrotecnológico estrella de la empresa, el Roundup, un herbicida con glifosato que podría producir linfoma no-Hodgkin y otros tipos de cáncer. El reconocimiento de los daños por parte de Bayer tiene amplias repercusiones a nivel mundial, sobre todo en el debate sobre el uso de agrotóxicos. En nuestro país se arrojan cada año unos 500 millones de litros de plaguicidas y herbicidas. 107 de esos productos están prohibidos en otras partes del mundo. Y según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de esas sustancias son altamente peligrosas. Las consecuencias, se sabe, son gravísimas. Pueblos fumigados y enfermos, suelos y ríos contaminados, venenos en el aire, en las lluvias, en los tanques de agua. Los agrotóxicos llegan a toda la población a través de los alimentos, de las partículas que transportan el viento y el agua. Hoy la ropa, el algodón, los tampones y hasta la leche maternizada se han convertido en vehículos de contaminación. Por eso se vuelve imprescindible discutir e implementar un plan de reducción en el uso de agrotóxicos. La principal empresa productora de plaguicidas en el mundo acaba de reconocer con su billetera que las acusaciones tenían fundamento. ¿Qué hace falta para que en Argentina lo reconozcan y lo debatan nuestros productores agropecuarios y nuestros líderes, funcionarios y legisladores? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Ambiente y Medio, el programa de ecología de la televisión abierta argentina. Como siempre, estamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Y hoy vamos a dedicar la primera parte del programa a un tema que nos incomoda y mucho. Hemos hablado en otras emisiones de Ambiente y Medio en años anteriores, el tema de los herbicidas, los plaguicidas, el glifosato y las fumigaciones. Para contar un poco sobre esta situación, qué fue lo que sucedió durante la pandemia, si se ha seguido trabajando con los herbicidas, fumigando, estoy en comunicación vía Zoom con el doctor en Ciencias Exactas, Damián Marino, que para mí es un gusto hablar con él, una persona que realmente ha trabajado con sus investigaciones
muchísimo, debería decir, y que muchos de sus trabajos han servido para conocer el tema del glifosato en suelos, en aire, en ambiente, para decirlo de alguna manera. Hola Damián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y estar una vez más en Ambiente y Medio. Hola Gabriela, al contrario, gracias a ustedes por considerar el trabajo que nos toca hacer desde la universidad pública. Y algo que me gustaría compartir con la audiencia y también que lo cuentes vos es cuántos de los trabajos que ustedes hacen sirven para acompañar las denuncias de los pueblos fumigados. Sí, nosotros ofrecemos, en el contexto de la interacción con los pueblos, información desde el punto de vista técnica, pero siempre yo me gusta rescatar que nada sería posible sin la lucha organizada de los pueblos. Y uno en estos días que hablaba un poquito de la pandemia, cómo mientras estamos en nuestras casas y los pueblos defienden sus territorios con la gente en la calle, ¿no? Reclamando, marchando, frenando o accionando con las fumigaciones en lugares donde no se debe, incluso hasta donde hay ordenanzas y regulaciones que se han dado en estos tiempos, y también se han visto imposibilitados de hacer ese reclamo, donde lo único que hacen es defender ese espacio, pero no por capricho, sino que hoy por suerte hay mucha información científica que está mostrando los problemas ambientales y los problemas de salud. Y hablando de la cantidad de información científica, en algún momento hemos charlado de que existen más de 1000 trabajos científicos relacionados con el efecto de los herbicidas, plaguicidas, glifosato sobre el ambiente y que un porcentaje bastante alto está relacionado con los trabajos que se hacen acá en la Argentina. En los últimos años, Latinoamérica lidera el número de publicaciones y Argentina y Brasil van a la cabeza. Y justamente es por los escenarios que nos tocan, cómo las desgracias de los temas ambientales nos ponen o nos han llevado a ser líderes en las investigaciones científicas, tanto en cuestiones ambientales como de salud. Y digo yo, es el espanto el que nos ha movilizado a los científicos a generar esa información, y hoy tenemos un liderazgo que quisiéramos no tener. Lo interesante es que en los años 80, 90, ese liderazgo científico, lo digo entre comillas, lo tenían las multinacionales, las publicaciones científicas que eran fuertes y casi en exclusividad eran las multinacionales. Y desde el año 2000 en adelante y recién 2010 en adelante, siempre ahí corriendo detrás del problema, la ciencia independiente empieza a tomar protagonismo. ¿Y cómo podríamos definir la situación actual en relación al glifosato y las consecuencias ambientales? Un panorama. Tenemos 3 o 4 grupos de investigación en el país que hemos generado información suficiente para decir 2 o 3 puntos claves. Persiste en los suelos. Donde se usa, no es que toca el suelo y desaparece, persiste y lo demostramos. Se mueve por atmósfera y llega a las grandes ciudades a través de las gotas de agua y lluvia. Recién salió un trabajo el año pasado de que se mueve por las partículas también que van en aire, es decir, que tenemos riesgo de respirarlo. Está presente en los productos de algodón y derivados, consecuencia de la producción de algodón transgénico del país. Está en las lagunas pampeanas, pero no está en las patagónicas, y en lagunas pampeanas más pequeñas está en mayor concentración, lo pudimos demostrar. Y si yo sigo diciendo, está por todos lados, y está en un punto que hay que pensarlo, que sí, en los controles de orina, ¿sí? De glifosato en orina, el 90%, más del 90% de las personas dan positivas, es porque estamos frente a una molécula, como digo yo, que convive, es un conviviente más nuestro, por la cantidad que se usa. Simplemente es eso. Es muy importante, pero muy importante, que las autoridades que forman parte del Ejecutivo Nacional y Provincial empiecen a poner las cosas por su nombre. Que lo digan claramente y públicamente que el glifosato es un problema, que los plaguicidas son un problema, que el modelo de producción es un problema y que además van a favorecer o fomentar alternativas como la agroecología, porque hay que decirlo con todas las letras. Hoy el problema es el glifosato, pero mañana va a ser otra molécula, porque el problema es el modelo de producción que demanda sustancias químicas, que va cambiando. Fue el DDT,
Hoy es el glifosato y mañana va a ser otra molécula, que puede ser el glufosinato de amonio o el dicamba. Pero el modelo se va como actualizando permanentemente en esas sistemáticas. Entonces lo que hay que discutir es el cambio de modelo a largo plazo. Y de manera urgente, así como los países se ponen desafío en decir voy a mejorar mi índice de educación, voy a mejorar mi índice de pobreza, creo que tenemos que mejorar esos índices ambientales, llamémosle, y decir, bueno, en los próximos años vamos a bajar el consumo de plaguicidas tanto, un número que sea realizable, que sea posible, porque hoy realmente esto está, hay que decirlo con todas las letras, está un poco descontrolado. Damián, te quiero llevar a una de las últimas preguntas y ya te dejo porque sos un hombre súper ocupado, eso lo sabemos, y súper ocupado en trabajos científicos que nos benefician a todos como comunidad, ¿no es cierto? Me contás ahora que me contaste el otro día cuando hablamos por teléfono que estaban trabajando sobre un nuevo estudio que están por publicar o que ya hicieron un adelanto sobre las derivas en relación a los alimentos agroecológicos. ¿Podés contarme un poco de qué se trata eso? Tenemos algunas publicaciones y una tesis a punto de terminar, que ahí Eduardo Cerdá nos ayuda un poco, nos colabora con la parte de territorio, porque ¿no? En estos días, la semana pasada, la otra, como decía Andrés Carrasco, yo no vengo a opinar, lo que vengo son con los resultados y los datos que tengo y hay que expresarlos. Y en ese contexto, una buena pregunta que debemos responder es si es posible la convivencia en un mismo territorio del proceso agroecológico con el proceso convencional. Llámese convencional el que usa sustancias químicas para la producción. Y en eso hace 3-4 años nos encaramos en un proyecto para evaluar, por ejemplo, qué pasa en campos agroecológicos históricos, como es la Aurora, ¿sí? Reconocida por la FAO como establecimiento agroecológico, y qué pasa en los suelos y en los cultivos de la Aurora respecto a los vecinos, decimos nosotros, donde uno en las fotos tiene una foto muy clara de campo verde y campo amarillo, lo que nosotros decimos vida y no vida. Y entonces cómo la Aurora se ve afectada, y también nos han convocado algunos espacios como la UTT, ¿sí? Que también tienen buenas colonias agroecológicas inmersas en lugares de producción convencional alrededor, a ver qué les pasa. Acá en el cordón hortícola de La Plata, donde hay fincas agroecológicas inmersas en ese modelo de producción químico de la horticultura, a ver qué pasa. Y lo que vemos es eso, que es muy difícil porque las moléculas cuando se liberan en los vecinos, no es que dicen, no, el de al lado es agroecológico y no lo visito, ¿no? Se mueven por aire, se mueven por la escorrentía superficial, y lo que te dicen los productores es que la primera franja de interfaz entre el modelo agroecológico respecto al químico se ve afectada, crece menos, rinde menos, digamos, hay una observación, y eso nosotros lo estamos comprobando con medidas experimentales sobre esos suelos agroecológicos, donde vemos que hay presencia de plaguicidas. Está bien que las concentraciones no son las que va a tener un producto ni un suelo convencional, eso hay que decirlo, pero la presencia está, digamos, la invasión, digamos, el alcance de la producción química hacia la agroecológica también le llega. Por eso es muy importante definir esto, junto con la agroecología, el ordenamiento territorial. ¿Cómo nos vamos a ordenar? ¿Qué espacio vamos a dejar de zonas buffer? ¿Cómo vamos a proteger la interfaz producción convencional agroecológica? Todo eso, por suerte, se ha tomado como política en este gobierno y ojalá podamos ir caminando en lograr esos objetivos. Claro, y discutir, como decías en el principio, en algún momento de la charla, discutir este actual modelo de producción que naturaliza el uso de plaguicidas. Bueno, sí. Damián, como siempre, perdón, sí, te escucho. No, que yo lo que me gusta que llamar a la reflexión, que a veces uno cree que porque vive en una ciudad grande, en una ciudad que puede estar en el marco del AMBA, que ahora se está tan en discusión si Cava, AMBA, que vive en unas grandes ciudades, esto no llega. Y yo les cuento que nosotros decimos que el modelo ya cruzó la tranquera, ya convive con todos los ciudadanos de todas las grandes ciudades, desde los alimentos que llegan a tu plato, desde el aire que respirás y desde que abrís el botiquín. Esto es un problema absolutamente de todos y todas.
Damián, como siempre, un gustazo que nos damos acá en Ambiente y Medio a charlar con vos. Te agradezco y bueno, en algún otro momento seguramente te vamos a pedir otra entrevista para seguir charlando y que nos cuentes sobre tus avances científicos. Gracias, Damián. Bueno, gracias a ustedes, es un deber comunicar lo que hacemos en el marco de la ciencia pública. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más Ambiente y Medio. Acordate, en el próximo bloque vamos a recorrer parte de la cuenca Matanza-Riachuelo para ver qué se está haciendo en materia de limpieza y saneamiento a 12 años del histórico fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado a crear ACUMAR y hacerse cargo de la recomposición sanitaria y ambiental del lugar. Bueno, resulta que venía comiendo medio pesado, entonces dije, voy a la verdulería, me compro algo rico, livianito, me hago una ensaladita tranqui, como sanito de paso, y me quedó resonando en la cabeza esa palabra, sanito, 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 sanito. Y me puse a pensar, no es todo tan sanito como yo creo que es seguramente. Y entonces estos maravillosos ingredientes aparentemente sanitos ocultan algo dentro de ellos. Seguramente ya saben a lo que voy y estoy hablando de los agrotóxicos. Primero que nada quiero aclarar que estoy hablando también de ese modelo que aplica agrotóxicos de manera desmedida sin pensar en el medio ambiente y en la sociedad. Cuando comemos fruta y verdura, por ejemplo la maravillosa acelga o la maravillosa espinaca o lechuguita, incluso la manzana, tienen en su interior y en su superficie un montón de sustancias químicas. Yo les quiero mostrar un ejemplo. Vení. Más cerca, más cerca, más cerca. Mi ejemplo, maravilloso ejemplo, es una simple ensalada de 4 ingredientes. Lechuga, tomate, zanahoria y cebolla. Esta simple ensalada contiene más de 10 agrotóxicos. Por ejemplo, ¿cuál es este? Abamectina es un disruptor endocrino. ¿Saben lo que hacen los disruptores endocrinos como el clorotalonil? Afectan el metabolismo, el metamidofos también. Afectan la salud reproductiva y el cerebro, señoras y señores. Muchos de estos disruptores endocrinos también son posibles elementos cancerígenos. Así es como están etiquetados. Endolsulfán, uno de ellos. Estos elementos funcionan por bioacumulación y a dosis muy, pero muy bajas. Esto quiere decir que quizás para nosotros son imperceptibles, pero están actuando, nos están haciendo mal. Cipermetrina, otro de los más contaminantes, lo tiene la lechuga. Tebuclonazole, fludioxonil. Uy, ese está complicado, chicos. Acefato, se encuentra en la cebolla y en la zanahoria. Por esto es que se recomienda mucho lavar mucho la verdura y la fruta antes de comerla. Pero el problema es que con eso no alcanza, porque estos agentes que vemos acá están incorporados dentro de los alimentos. Por eso es importante comprar, recomendar y sostener el modelo agroecológico para que estos agentes, estos disruptores endocrinos, estos posibles agentes cancerígenos no estén en nuestra comida. Porque una comida sustentable también es más saludable. ¿Se entendió? Me parece que es bastante sencillo, ¿no? Ya volvemos con más Ambiente y Medio, periodismo aplicado a la ecología. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo al natural. El Plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Y
YPF le da una mano a los que ponen el cuerpo, porque pagando con la aplicación de YPF todo el personal de salud puede acceder a un 15% de descuento en combustibles todos los días. Ingresá en personaldesalud.ypf.com y completa los datos para acceder al beneficio. YPF. Siempre se vuelve a donde uno fue feliz, suele decirse, a lo que suscribo. Como en este caso, La Boca, El Caminito, lugar que es visitado todos los días de todos los años, excepto, bueno, dentro de este contexto COVID. Pero, a lo que temáticas ambientales refiere, hay lugares a los que también se vuelve inevitable y lamentablemente todos los años, incluso varias veces por año. Un clarísimo, recontraclarísimo ejemplo de esto está ahí, a 150 metros, el río Matanza-Riachuelo, el Riachuelo. Lugar al que en no mucho tiempo de trabajo que llevo he venido ya varias veces, siempre hay que reconocerle, mereciendo la visita. Hemos hablado del humedal, hemos hablado de la contaminación, de las fábricas, de salud. Hemos hablado, como te mostramos en el primer programa de esta quinta temporada de Ambiente y Medio, la aparición de peces y tortugas en el Riachuelo, producto de la fuerte inactividad industrial que primó sobre todo en la primera fase de la cuarentena. Y a raíz de eso, las aguas empezaron a sanearse naturalmente y por eso se han podido ver algunos peces y tortugas. Hoy vamos a hablar un poco de todo eso, pero también vamos a tratar de darle una mirada diferente. Si yo te digo Riachuelo, asociamos contaminación, asociamos industrias, negatividad. Esta vez vamos a hablar un poco de las cosas que sí se hicieron bien, o de las cosas que al menos sí ayudaron, o de las cosas que al menos permitieron que la situación no sea mucho peor de lo que es ahora. El pasado 8 de julio se cumplieron 12 años del famoso Fallo Mendoza, en el cual la Corte Suprema de la Justicia ordenó la recomposición de toda la cuenca Matanza-Riachuelo y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Recordemos que sobre la cuenca viven más de 5 millones de personas con un flujo transitorio de hasta 8 a 10 millones. En base a esto, hablaremos de las mejoras que provocó en un fallo que, hay que decirlo, fue altamente insuficiente, pero que también, hay que decirlo, no fue en vano. ...8 de julio del año 2008. La Corte Suprema de la Justicia ordenó a los gobiernos de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo, a través de la recomposición de sus aguas, del aire y de los suelos, así como también a prevenir cualquier daño futuro. Ahí es donde no estaríamos tan bien. Además, mandó a la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, ACUMAR, a ejecutar este programa, ordenándolo a elevar informes y reportes y responsabilizándolo de los incumplimientos. Y sí, el fallo en su totalidad no se está cumpliendo. De hecho, en diciembre último, ACUMAR presentó un índice de cumplimiento del fallo ordenado por la Corte, el cual es insuficiente. Pero de lo malo vamos a hablar después. Ahora veamos qué cosas sí se pudieron lograr. Son 12 años ya los que transcurrieron desde la sanción del fallo. Se realizaron tareas de remoción y limpieza de más de 1.400 toneladas de residuos sólidos sobre el espejo de agua y sus márgenes, lo cual se terminó convirtiendo en una política pública para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo que permite hasta 3 cosas: ampliar el servicio de recolección de residuos a espacios donde antes ese servicio no existía, la apertura de lo que se conoce como el Camino de Sirga, que es un acceso y un camino que se deja para justamente acceder al río de uso público. Hoy ese Camino de Sirga es un borde de 35 metros que antes estaba totalmente tapado y no se podía acceder. Por último, esto también ayuda a tener un mayor control y una mayor limpieza sobre el río. Además de las tareas de recolección, se puso en marcha un programa de evaluación integral de salud en áreas de riesgo, así como también la construcción de unidades de salud ambiental, lo que permitió mejorar el diagnóstico y la atención sanitaria de las personas de la cuenca. Se produjo también una remoción de un conjunto de basurales a cielo abierto, especialmente en la zona alta de la cuenca,
que nos podemos imaginar funcionaban como grandes focos infecciosos y de contaminación de agua y napas a raíz de los lixiviados, que nunca de más está decir, son los jugos que se forman a partir de la descomposición de la basura. También, y esto es muy importante, se realizaron obras de infraestructura cloacal, que es prácticamente un derecho humano, pero también ayuda a impedir que la mayor parte de los desagües provenientes de la ciudad de Buenos Aires terminen aquí en el riachuelo. Se realizaron también acciones parciales, pero acciones al fin, de relocalización de población en situación de riesgo, especialmente para aquellos que habitaban el camino de Sirga. Todo esto fue lo que se hizo en estos 12 años. Insuficiente, por supuesto, vuelvo a repetirlo, pero que de no existir estas políticas, la situación seguramente sería aún peor. Y para seguir ahondando en esta temática, hablamos con alguien súper vinculado al tema, también para que nos refresque la memoria. El fallo que ordenó el saneamiento del riachuelo por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un antes y un después en la situación del río. ¿Por qué? Porque antes del fallo no existían planes, programas, acciones, una autoridad específica encargada del tema, y después del fallo comenzaron a realizarse una serie de cuestiones. Ahora bien, estamos a 12 años del fallo. Entre los temas que están pendientes, sin lugar a dudas, el control de las industrias, vale decir, prácticamente las industrias no se las ha controlado, la remoción de basurales a cielo abierto, en donde los municipios lamentablemente hacen lo que quieren alrededor de esa temática, la situación de salud de la población, la cuestión de la relocalización de población en situación de riesgo que vive cerca del río. Estamos recién en un 20% de las soluciones habitacionales anunciadas hace ya 8 años atrás. Vale decir que con el fallo no alcanza. El fallo es una parte de eso y después todo lo demás tendrá que venir de parte de la gestión y de parte de las acciones políticas. Hasta el momento eso no ha pasado y el fallo, todo el peso del fallo recae en los vecinos, en la justicia, en las organizaciones no gubernamentales y en el defensor del pueblo mientras estuvo. El riachuelo sigue estando en ese privilegiado pero avergonzante lugar de estar entre los 10 sitios más contaminados del mundo. Los índices de oxígeno disuelto en las aguas superficiales sigue estando por debajo del mínimo indispensable para que exista vida aeróbica, el cual es de 5 miligramos, siendo que debajo del puente Avellaneda, según estudios, suelen encontrarse 0,5 miligramos. Así como también se siguen encontrando altísimos niveles de partículas de materia fecal en el río. La expansión de basurales linderos que ya existían o la aparición de unos nuevos, y también, por supuesto, el vuelque de desechos por parte de industrias altísimamente contaminantes, como triperías, mataderos, fábricas de bebidas, etc., que más allá de cierta inactividad actual, tiraron sus desechos por mucho más que estos últimos 12 años y seguramente lo seguirán haciendo. A todo esto le sumamos la contaminación del aire, de los suelos y sobre todas las cosas que 5 millones de personas siguen viviendo en condiciones precarias. Vamos a hacer un pequeño parate, pero seguimos en el próximo bloque recorriendo y hablando más sobre el riachuelo. Al momento de ir al súper o al almacén, lo primero que vemos son los precios. Por eso los quiero invitar a que empecemos a ver algunas otras cosas en los productos. Vamos a ver algunas alternativas. En primer lugar, la esponja. Muchos la conocemos, a muchos les falta conocerla mejor, ojo ahí, pero ese no es el punto. La cuestión es que está hecha de poliuretano. ¿Qué es el poliuretano? Es un material plástico poroso conformado por muchas pequeñas burbujitas que se forman y hacen una esponja. ¿Qué pasa con la esponja? Cuando la usamos se desgasta, se va rompiendo y los pedacitos se van yendo por las cañerías y en las cañerías van a terminar al agua, van a terminar al mar, al océano y todo eso es plástico en el océano, si lo pensamos bien. Hay una excelentísima alternativa que es la esponja vegetal o esponja de lufa o estropajo, que está hecha de material biodegradable con componentes orgánicos. Tiene un problema y es que es muy difícil de conseguir. Eso está mal, eso está complicado. El papel. Si bien en esta era digital lo estábamos usando cada vez menos,
hay momentos en los que es inevitable usarlo. Lo que muchos no entendemos del papel es que gasta muchísimos recursos, desde la tala de muchísimos árboles, el uso en cantidades inmensas de agua y de energía. Otro dato interesante es que cuando se hace el papel, el primer color que se obtiene es más así, más marroncito. Y por un proceso químico se obtiene el color blanco. Entonces, basta de derrochar energía, agua, árboles y químicos que contaminan. Usemos papel reciclado como una excelente alternativa para usar papel. El plástico es el enemigo visible de todos nosotros y nosotras. Es el que abarca casi todas las góndolas en el supermercado y por eso tenemos que saber de dónde proviene. De la industria del petróleo, una de las industrias más contaminantes, con numerosos accidentes que terminan en catástrofes ambientales. Entonces no queremos seguir generando este tipo de productos. Queremos una alternativa para estos envases. Y yo les voy a traer el famoso vidrio. Es mi favorito el vidrio en este caso, porque se puede reciclar ilimitadas veces. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y es más, la fabricación de vidrio reciclado usa un 30% menos energía que la de vidrio nuevo. Y se puede seguir reciclando eternamente, a diferencia del plástico que su reciclado es más complicado y gasta mucha energía. Así que ya saben. Cuando estén en las góndolas, además de mirar los precios, también tienen que ver los materiales, cuáles no y cuáles sí. En el próximo bloque vamos a conversar con Nahuel Levalli, líder de la Unión de Trabajadores de la Tierra, nombrado en plena cuarentena presidente del Mercado Central de Buenos Aires. ¿Cuáles son los principales desafíos que impone un espacio por el que mensualmente pasan 100.000 toneladas de alimentos para 13 millones de ciudadanos? La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO y Fundación Ambiente y Medio traerán más y mejor información ambiental a la población con el desarrollo de la primera plataforma digital colaborativa para periodistas ambientales de América del Sur. Esta gran apuesta aportará a la comunicación ambiental mediante la formación y capacitación periodística y busca fortalecer capacidades profesionales que permitan aumentar la calidad de la información y de los contenidos que se generan. En medio de la crisis climática que enfrenta el planeta, es indispensable combatir la manipulación y la desinformación a través del estímulo de un periodismo ambiental responsable, independiente y pluralista. Quédate, ya volvemos con más Ambiente y Medio, el magazine verde de la televisión abierta argentina. Seguimos con más Ambiente y Medio, periodismo en perfecto estado de conservación. Hoy tenemos que cuidarnos más que nunca. Por eso queremos mostrarles dos productos sanitarios que son indispensables para combatir los agentes contaminantes externos. Las mamparas encastrables de fácil instalación y las máscaras faciales, ambas opciones altamente resistentes y pensadas para el momento, con acrílico o policarbonato compacto. Lo podés conseguir en Polilux, variedad de planchas plásticas para la construcción, remodelación, diseño y arquitectura. Ubícalos en Cava, Pilar y Rosario. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Cuando elegís papel Ledesma, elegís un consumo responsable. Porque nuestro papel se elabora a partir de la caña de azúcar, un cultivo renovable año a año. Elegí Ledesma, elegí cuidar el ambiente. Ya hablamos del fallo, de los 12 años, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Ahora vamos a hablar un poco de la realidad actual del riachuelo.
En primer lugar, nunca está de más recordar que la cuenca Matanza-Riachuelo, además del río, está compuesta por una serie de humedales hilvanados el uno con el otro. Son sistemas naturales complejos a los que asociamos a una gran esponja que funcionan como filtradores del agua, entre otras funciones muy específicas que frente a semejante contaminación se ven cuanto menos alteradas. Los humedales son fundamentales para la regulación hídrica de un ambiente. Este ambiente. Por eso nos corremos un segundo de esta realidad transitoria para hablar de la realidad actual del riachuelo en cuanto a saneamiento y limpieza. Se firmó un convenio entre la ACUMAR, que es la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, y el CONICET para hacer un inventario de humedales de la cuenca Matanza-Riachuelo. Dentro de la cuenca Matanza-Riachuelo lo que tenemos es la parte de la cuenca baja, que está altamente antropizada y muy transformada. Involucra una gran parte del sur de la ciudad de Buenos Aires, en donde los humedales prácticamente quedan desdibujados. Una enorme superficie de la planicie de inundación en la cuenca media está ocupada, y entonces cuando se producen los desbordes de los ríos, generalmente en eventos de altas precipitaciones, estas zonas quedan completamente inundadas. Bueno, para poder establecer cuáles son esas zonas, que se trata de humedales que fueron ocupados en su gran mayoría, es que es necesario contar con estos límites, con este mapeo, para que la ACUMAR lo pueda incorporar y lo pueda gestionar también en conjunto, por supuesto, con los municipios. Más allá del cese o no de las actividades y de la cuarentena, seguimos estando en medio de una pandemia. Y como siempre me gusta recordar las problemáticas en salud que tienen los problemas ambientales. En este caso, enfermedades respiratorias, enfermedades en la piel, alergias, infecciones. Sumado a que hay lugares que están mejores que otros, o mejor dicho, hay lugares que están peores que otros, como es el caso de la Villa Inflamable, donde las destilerías vuelcan sus químicos en el río y hacen que, además de las enfermedades, existe un olor a querosén en el ambiente bastante intenso. Desde Ambiente y Medio siempre nos gusta recordar y marcar la relación estrecha y directa que hay entre el ambiente y la salud, pero así también con lo social, porque las sociedades se desarrollan en un determinado ambiente. Entonces, empezar a dejar de pensar el saneamiento del riachuelo en base a cuántas toneladas de residuos se recolectan y empezar a pensarlo en valores urbanísticos, en valores geográficos, en valores sociales que hagan que esas 5 millones de personas vivan un poco mejor. Más allá de su contaminación, estamos en un lugar con muchísima historia. Historia política, por un lado, por el riachuelo, porque han sido decenas los partidos políticos que han pasado y se han comprometido con limpiar el riachuelo, siendo el primero el Directorio, el segundo gobierno patriótico en 1813. Pero también estamos en un lugar con un legado cultural enorme, donde decenas de artistas, desde Quinquela Martín hasta la Versuit, han mencionado al riachuelo, no solo a la Boca, también al riachuelo en sus líricas. Y eso es interesante, porque más allá de su altísima contaminación y de lo terrible que está, se sigue entendiendo al riachuelo como un emblema de la ciudad, y por eso también debemos recuperarlo. Apenas iniciada la cuarentena, la preocupación principal de todos era cumplir con los protocolos y el aislamiento, y tratar de conseguir alcohol y barbijos. Pasados algunos días, se fueron sumando más interrogantes. Uno de ellos era saber cómo se iba a garantizar el abastecimiento de alimentos a los hogares. En medio de ese debate apareció la noticia de que el coordinador de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, había sido nombrado presidente del Mercado Central. De repente, Nahuel Levalli, el organizador de infinitas marchas y verdurazos, el líder de miles de productores campesinos y agroecológicos, tomaba las riendas de uno de los mercados de abastecimiento más grandes de toda Latinoamérica, de un espacio en el que se comercializan mensualmente 100.000 toneladas de frutas y verduras que abastecen a los 13 millones de habitantes de Buenos Aires y el conurbano.
Sin dudas, se abrió una oportunidad histórica para empezar a discutir desde el Estado un nuevo modelo de producción y distribución que garantice alimentos más sustentables, sanos y baratos, al tiempo que los productores reciban un precio más justo por su trabajo. Y ahora tenemos el gusto de estar con Nahuel Levalli. Él es el actual director del Mercado Central, nombrado por Nación. Además, es coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que asumió el cargo de director del Mercado Central el 24 de marzo, unos días después que el Gobierno Nacional, Alberto Fernández, declarara el aislamiento obligatorio. ¿Qué tal, Nahuel? Gracias por estar con nosotros en Ambiente y Medio. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están implementando los objetivos que, de acuerdo a tu historia política y de activismo, deben estar relacionados a todo lo que tiene que ver con una alimentación saludable, con alimentos agroecológicos, con una resistencia quizás al agronegocio o a la aplicación de agroquímicos? ¿Cómo es que estás implementando en el Mercado Central a partir de esta problemática que tenemos con la pandemia? Por un lado, tenemos un plan integral de fortalecimiento de la agroecología, acá desde el mercado. Vamos a hacer una planta experimental de formación en agroecología en tierras del Mercado Central, en convenio con el INTA, y por otro lado un plan de capacitación en agroecología a productores que envíen sus productos al Mercado Central. Esto ya lo estamos trabajando y en breve vamos a arrancar. Por otro lado, estamos laburando muy fuerte todo lo que tiene que ver con reducción de los desechos. Hay mucho desecho orgánico, que mucho de eso podría ser comida, podría ser alimento por un lado, y por otro lado, bueno, lo que no es alimento, también vamos a hacer una planta de compostaje muy grande acá en el mercado. Es una locura la cantidad de toneladas de materia orgánica que se tiran al SEAMSE como si fuera cualquier basura, cuando en realidad primero de esa materia orgánica tenemos que recuperar lo que es alimento, porque hay mucho para recuperar de alimento, y por otro lado, bueno, que no es alimento, que vuelva en alimento, pero en forma de compost para la tierra. Así que ahí te quería consultar qué cantidad de kilos hay de desecho orgánico, más o menos, ¿tenés el dato? Creo que son 30 toneladas anuales que hay, no. Lo tiene el dato del área técnica. Yo los datos duros a veces no me los acuerdo, pero son enormes cantidades. ¿Y ese desecho orgánico puede servir como alimento o solo sirve como para compostaje? No, hay mucho que es producto, que son verduras o frutas que no se han logrado vender y que por ahí los puesteros las tiran en los bolquetes, y que eso, en vez de tirarlo en los bolquetes, se puede hacer un repaso, o sea, seleccionar lo que está apto para el consumo y lo que no, y después de un buen lavado es comida, sirve perfectamente como comida. ¿Es fácil implementar en esta idea del mercado de alimentos lo agroecológico, el alimento más sano? Sí, hay buena recepción con respecto a lo agroecológico. Acá encontramos buena recepción y mercado hay, porque en realidad, a diferencia por ahí de la comercialización de los productos orgánicos certificados, que se venden más caros y demás, en nuestra concepción y construcción de la agroecología es producir barato para el pueblo, y la producción agroecológica no es más cara, sino que es más barata que la convencional. Por lo tanto, el mercado se construye a sí mismo porque es un producto de buenísima calidad, incluso puede llegar a ser a menor precio, así que no es que hay que buscar un nicho particular para que alguien pague más porque es orgánico. De hecho, nosotros no estamos a favor de eso. No pensamos que comer sano tiene que ser para los que tienen plata. Comer sano tiene que ser para todo el pueblo. Bien, te hago una consulta con respecto a el compromiso social de abastecimiento, que fue algo que ya está implementado casi desde el primer momento que asumiste. ¿Cómo funciona eso? Si quieres contar un poco de qué se trata y cómo está funcionando. Ese es un acuerdo voluntario de precios, un consenso que se hace todos los jueves. Se hace una reunión donde varios puesteros y puesteras nos reunimos y se pone el precio de tal producto que se va a sostener durante esa semana. Entonces la papa, bueno, a precio mayorista acá en el Mercado Central. Es un acuerdo de precio, es un compromiso a tener ese producto a ese precio en cantidad. Es todos los jueves en asamblea. Y ahora, esta semana lo que lanzamos es una plataforma que es compromisoaldeabastecimiento.mercadocentral.org.ar,
que es ahí uno puede entrar y ver qué productos hay, a qué precio, en qué puestos, dónde está el puesto en el mercado. Por otro lado, también verdulerías, ese es el paso muy importante que estamos dando, verdulerías adheridas, porque nosotros construimos un precio de consenso acá en el mercado y por otro lado se propone un precio minorista. Entonces hay verdulerías que se están adhiriendo al compromiso, están adhiriendo diciendo, bueno, yo me comprometo también a mantener esos valores, esos precios, y bueno, y eso está empezando a masificarse cada vez más. Y es algo que sostuvimos, como vos dijiste, desde el primer momento que llegamos al mercado y se sostiene porque es una construcción de consenso, ¿no? Y muy positivo. ¿Está funcionando el laboratorio de análisis de agroquímicos o con la pandemia? Sí, no solamente está funcionando, sino que para nosotros, para nuestra gestión, es un elemento muy importante eso, el laburo del laboratorio. Hay una capacidad técnica, tanto en las maquinarias, en la instrumental, como en los trabajadores y las trabajadoras muy importantes, así que lo estamos fortaleciendo. Se hacen los análisis diarios de agroquímico y microbiología, y por otro lado, desde ahí también estamos construyendo la certificación agroecológica para que desde el mercado se pueda hacer una certificación agroecológica. ¿Y qué cantidad? Yo sé que ya me dijiste que los datos duros no los tenés, pero ¿hay mucha cantidad de mercadería con agroquímicos que se detectan en el laboratorio? No, igual eso sí lo tengo. Suele haber, sobre todo con determinados productos de primicia, ahí está como detectado, ¿no? Dónde hay más concentración, o sea, en qué productos y en qué época es donde se sobrepasan los límites admitidos de concentración de agroquímicos. ¿Me das por algún ejemplo? Sobre eso. Y no, generalmente en los cítricos de primicia es fuerte, en alguna de hoja también de primicia. Bueno, hay varios, no quiero estigmatizar tampoco para que después... Está muy bien. ¿Y cuando se pasan, esos productos también se desechan? Cuando se pasan se decomisa y se destruye. Bien. La última, Nahuel, ¿cómo está el mercado central? ¿Cómo está vos? ¿Cómo ves esta pandemia? Y por sobre todo, ¿cómo ves la pospandemia? Tanto hoy como en la pospandemia, el mercado va a tener un rol fundamental en el abastecimiento y por eso estamos trabajando fuertemente con la cuestión del compromiso del abastecimiento. Así que creo que hay un rol fundamental en la sociedad que se está cumpliendo hoy, que se va a cumplir, y por eso también para nosotros y nosotras es muy importante toda la construcción del área de alimentación sana, segura y soberana que desarrollamos para darle a ese abastecimiento un perfil de alimentación sana, segura y soberana, y no solamente que sea un sitio de tránsito y de despacho de frutas y verduras llenas de agroquímicos. Así es, bueno, te despido entonces con esta frase: alimentación sana, segura y soberana para todas y todes. Me parece que ese sería el mensaje. Muchas gracias, Nahuel, por haber compartido este rato con Ambiente y Medio, y vamos a estar ahí en algún momento que ya la pandemia nos lo permita. Dale, los esperamos. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo para vos. Seguimos con más Ambiente y Medio. Muchas veces en los cómics los superhéroes adquieren sus superpoderes mediante, llamémosle, un desliz de la ciencia. Por ejemplo, que te pique una araña modificada genéticamente. La verdad que la realidad está muy lejos de esa ficción de los cómics y las películas de superhéroes, porque la naturaleza modificada genéticamente no nos da superpoderes, sino todo lo contrario. Hoy les quería volver a recomendar, y digo volver a recomendar porque en este programa ya lo hemos mencionado muchas veces y algunos de ustedes quizás ya lo conozcan. Es un documental, me parece fundamental en lo que es materia ambiental, que se llama El Mundo Según Monsanto. Un documental de Marie-Monique Robin que expone la cara más oscura de un modelo socioeconómico a través de la actividad agropecuaria de América del Norte y del Sur, en especial en Argentina. Y también nos advierte de los peligros que lleva la producción y el consumo de agrotóxicos y productos transgénicos. Es un documental muy interesante para volver a verlo, para volver a tener la visión
del sistema en el cual estamos sumergidos y del cual en este caso me parece que Monsanto podría llamarse un villano, el cual tenemos que combatir todos y todas. Antes de irse, síganos en las redes, no se olviden, @Fundación Ambiente y Medio. Pueden volver a mirar el programa entero en YouTube o en la web ambienteymedio.tv. Nos vemos la próxima.